Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi casa en esta edición especial del mes del testamento y vamos a hablar con mi notario de cabecera, literal. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, mi amor? También un poquito desesperada porque para variar no grabó la cámara con toda la plática que nos aventamos Tan interesante y del testamento, precisa que quedó. ¿verdad? Y ahora sí me quiero morir, aunque nadie quiere hablar de que se quiere morir y nadie quiere estar diciendo que se va a morir o que cuánto falta. Y hacer un testamento es como llamar a la muerte. No es así, es como el tabú que tenemos acerca de ese tema y de esa conversación incómoda para tenerla con tu pareja o con tus papás. Pero bueno, evidentemente en la cena de Navidad no sería un buen momento para tenerla. Hay que buscar el modo adecuado y el momento adecuado. O sea, pero de todas maneras, o sea, yo en mí pensar en que tengo que hacer un testamento me como que proyecta a que me voy a morir. Probablemente es porque no sabes los beneficios que tiene hacer un testamento o para qué sirve o qué seguridad vas a dejar con el testamento. Y por eso es algo que dejas de lado pensando en que todavía no te vas a morir y no lo necesitas. Pero todavía no me voy a morir. No, pero no tenemos la vida comprada. Y bueno, en un viaje, en un accidente, tú no sabes lo que puede llegar a pasar. Entonces, hacer un testamento es que si te llega a pasar algo, tú dejas tranquilidad en tu casa. Con tus hijos, con tus papás, con tu esposo, hasta con la mascota. Y por ejemplo, si no tengo bienes, ¿para qué hago un testamento? Es que no solo son los bienes tangibles, o sea, los que puedes tocar, también son bienes que son derechos. Te voy a poner un ejemplo. Si fallece una familia que va en un coche, esposo o esposa, chocan y el hijo va atrás. El hijo ya tiene sus propios hijos, ¿no? Entonces, estos adultos son abuelos. Y a la hora de chocar en el acto fallecen los papás, pero el hijo fallece en el hospital. La herencia de los papás pasa al hijo y la del hijo a los hijos de él. De lo contrario, De lo contrario va a entrar lo que es la ley, la asociación legítima. Así lo encuentras en el Código Civil. Y esa dice que los parientes cercanos excluyen a los lejanos, como si fuera una espiral. ¿Y quiénes son los primeros? Pues los hijos y la esposa. Supongamos que en esta situación este chavo o esta persona tenía dos hijos, tenía hermanos, pero los hermanos no tienen hijos. Entonces, pues de alguna manera están dejando protegidos a sus nietos. es que es lo que te digo, casi yo no entiendo en estos temas cómo es que se toman las decisiones y me da un poco de pendiente. En primer lugar, honestamente creo que es una pérdida de tiempo ir a hacer un testamento y por eso no lo he hecho. Y, y yo creo que cuando llegue a faltar o me muera, pues mis bienes se van a repartir por partes iguales en mis hijos y ya, Ok. ¿Y quién va a cuidar los bienes que le vas a dejar a tus hijos? pues ellos. No. Si son menores de edad, bueno, si son niñas o niños o adolescentes, tendría que ser quien ejerce parte de potestad. Y si fallecieron los dos papás, entonces, ¿quién se va a quedar al cuidado de tus hijos? Y de sus bienes. Exactamente. Y puedo poner en el testamento quién quiero que se quede con mis hijos, Ahí entra la figura del tutor testamentario y precisamente es para esta tragedia de que fallezcan los dos papás. papás, tú puedes decir que el tutor testamentario de mis hijos es, por ejemplo, mi hermana. Es importante que lo hables con tu esposo o con tu esposa para que coincida el tutor, porque si no van a generar ahí una pequeña controversia si tú dejas un tutor y yo dejo otro tutor. ¿Con quién se va? Si yo pongo a mi hermana y tú pones a la tuya. Vas a mandarlos a un juzgado. Por eso hiciste el testamento, para que no llegaran a un juzgado. Entonces, si dejan esa, no confusión, pero discrepancia, un juez va a tener que pronunciarse y van a terminar donde no querías, en un juzgado. Oye, por ejemplo, imagínate que es una pareja que tiene dos hijos y que todavía no ha podido comprar una casa, o sea, que no tiene en realidad bienes y que renta, entonces, ¿para qué va a ser un testamento? Eh, si no son dueños, propietarios de la casa, si tienen un coche, vale la pena que hagan el testamento. Si tienen bienes dentro del inmueble, o sea, bienes muebles, televisión, un cuadro, el armario del abuelo, esos también entran en la herencia.
pero ¿cuánto me cuesta hacer un testamento? Bueno, ahorita decías del tiempo, entonces vamos a empezar por ahí. ¿Cuánto crees tú que te toma hacer un testamento? Un montón de que hago la lista de todo lo que tengo No y te requieres llevo hacer todos una los lista. papeles y las facturas y las escrituras. Bueno, primero que nada, yo no podría hacer tu testamento. Por eso. Pero, ¿cuánto tardas? Ir a entrevistarte con el notario, dictarle tu testamento, que él haga el proyecto y que te cite para que lo vayas a firmar. Probablemente te esté robando 2 horas de tu vida. Y los requisitos son muy sencillos. Únicamente necesitas tu INE. O INE, más bien una identificación. Decimos ¿No INE tengo porque es que lo más llevarte las común. escrituras? No tienes que llevar las escrituras, título de propiedad, la factura del vehículo, no tienes que llevar nada de eso. Simplemente mencionar que eres propietario de ellos y bueno, cuando fallezcas, se constatará que sí eras propietario. Ok, pero ¿cuánto cuesta? Mira, fuera del mes del testamento, se hace un aviso a gobierno que tiene un costo de derechos y tiene un costo aproximado de 6,000, 8,000 pesos. Ahora en el mes del testamento, gobierno apoya quitando los derechos que se pagan por el aviso y los impuestos. Y los notarios reducimos al 50% nuestros honorarios. El costo este año es de 2,500. Ah, bueno, sí conviene. O sea, como para dejar un coche, ya es algo considerable. Bueno, para lo que te pudiera costar un abogado que lleve tu asunto en el juzgado, si no se ponen de acuerdo los herederos, el tiempo que te puede costar eso supera muchísimo los 2,500 pesos. Y los juzgados a mí no me gustan, pero nada. Yo creo que a nadie. Y es que puedes durarte peleando años. O sea, no es mentira cuando te enteras que llevan peleándose la herencia de los papás 3, 4, 5, 6 años. Bueno, sí, pero es que, a ver, no puedo llegar yo con mis papás y decirles, oigan, hagan un testamento, porque van a pensar que estoy desesperada por la herencia. Pues mira, no soy yo quien te debería decir cómo llegar a este tema, pero más bien tiene que ver con preguntarle a tus papás o a tu esposo o a tu esposa, mi amor o papá, ¿qué te gustaría que pasara con lo que hiciste de patrimonio en tu vida? Como para respetar su voluntad forever and ever. Exactamente. O sea, ¿qué te gustaría que pasara con tus cosas para lo que trabajaste toda tu vida? Que se repartiera entre todos mis hijos. Ok, en partes iguales, perfecto. No, es que sí sigo sintiendo que mis papás lo van a tomar mal. Bueno, hay momentos de cómo llevar a cabo esa plática. Y te digo que este es un modo como muy noble de presentárselos, como el que quieres que pase con tus bienes. Por ejemplo, algunos factores que yo creo que sí serían de que interesantes para ellos sería uno, lo que dices de que si no hacen un testamento, yo me voy a tardar un chorro en el juzgado y yo y mis hermanos. Y vamos a pagar un dinero y demás, mucho más de 2,500 pesos. Esa es una. Y dos, que es una forma también de honrarlos cuando falten, ¿sabes? Porque el testamento hace que se cumpla su voluntad. Imagínate que, por ejemplo, hay una historia. Yo, cuando era chiquita, más joven, mi abuelo siempre decía que nos iba a dejar una casa a mí y a mis dos tías mujeres. Ajá. Porque soy la nieta mayor, porque me quedé con mi abuelo, porque muchas cosas. Pero nunca hizo un testamento. Y yo nunca me animé a decirle, oye, haz tu testamento, porque pues lo sentía impropio, fuera de lugar. Me daba pena, pues. Evidentemente, cuando falleció, pues no se cumplió esa voluntad. Me dieron entre mis tíos, porque tengo una familia muy unida y que no se va a pelear en el juzgado, quiero pensar, pero su voluntad tal cual no se cumplió. Es que probablemente lo estás viendo al revés. Como que uno tiene que solicitar esa plática. Y es responsabilidad de uno hacer el testamento. No tendrías que preocuparte por tú sacar la conversación, sino cada quien que tenga bienes tiene la responsabilidad de dejar calma en su familia o tranquilidad para que la próxima Navidad se vuelvan a reunir y no haya malentendidos. Porque si no hay suposiciones y entonces va a decir uno de los hijos, ¿sabes qué? Yo los visitaba más, entonces tengo derecho a más cosas. O yo iba a regar todos los días el jardín, entonces la casa me toca a mí. Ese Y sí se tipo de pelean cosas. durísimo, ¿no? Sí, las mejores telenovelas seguramente las podrás encontrar en los juzgados, porque sucede. Entonces, es responsabilidad de uno cuando tiene bienes y sobre todo cuando tienes hijos, hacer un testamento y dejar certeza jurídica. Afortunadamente, yo, como te he contado muchas veces, pues mi familia, que yo sepa, no se pelea. Yo nunca he visto un pleito entre mis tíos, pues no,
pero hay de todo y generalmente esa es una de las razones por las que suceden los pleitos mucho más grandes y estrepitosos cuando llega el momento en el que fallece alguien y se están peleando por quién se queda con el perro. Y cuando si hay un testamento, pues a lo mejor, pues ya se va a quedar con el perro quien dijo en el testamento. Y sí pasa que llegan contigo y se ponen una cara de sorpresa cuando ven que no les tocó, como en las películas lo tienen que abrir ahí delante de ti. No, legalmente no tienes que ir con un notario para que te lean el testamento. Eh, Me ha pasado en 3 ocasiones que solicitan la presencia del notario para la lectura del testamento, pero esto porque el testador lo solicitó en vida y se lo dejó como un encargo moral a alguno de los familiares. Y sí sucede que, pues me imagino que hay sorpresas, no me ha tocado hacer algo muy dramático. Más bien cuando van a hacer el testamento es cuando hay historias muy interesantes. Piden cosas que no pueden hacerse, por Yo voy a ejemplo, pedir que cuando yo me muera, tú no te puedas volver a casar nunca. ¿Por qué te precisamente, ríes? porque precisamente eso es de lo que más solicitan. Le dejo la casa siempre y cuando no se vuelva a casar. Ese tipo de cosas no se pueden poner porque limitas la propiedad y limitas el desarrollo de la personalidad. Entonces no te voy Entonces, a dejar nada. no, no tiene que ser así, podemos llegar a un acuerdo muy sano, pero no solo ese, acuerdos que no se pueden cumplir. Por ejemplo, le dejo a mi hijo la casa si se vuelve un astronauta y tu hijo pues no le da para allá, la mente no le da para allá. Basta con que lo intente para que se tenga por cumplida la obligación. O sea, si yo digo, si mis hijos no estudian una carrera, no les dejo nada y se meten y ya medio que quieren estudiar y se salen, ¿ya cumplieron? Bueno, nuestros hijos son muy inteligentes, entonces seguramente lo Bueno, pues lograrían. suponiendo. Pero en el caso de algunos niños que no lograran aprobar y no lograran aprobar y no lograran aprobar y los corrieran, se tiene por cumplido esa condición. ¿Por qué? Pues porque no pudieron. Es que las leyes son todo un tema. Yo no me imagino cómo haces para guardar todos los testamentos que han hecho contigo. ¿Tienes una caja fuerte o un No, archivo de no, 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 testamentos? no, 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 no. Y por favor, si van a hacer un testamento, por favor vayan a recogerlo. La gente, bueno, no, no toda la gente, pero muchas personas eh, van a hacer el testamento y lo dejan en la notaría. Y eso no es correcto, no debe ser así. Lo debes de poner en un lugar que tú sepas, que tu albacea sepa dónde está, como una caja fuerte, como un archivero, como tu escritorio, porque pues el notario no es No, un pero ahí van archivo. a saber a quién les estoy dejando. Bueno, es que si se meten a ver tus cosas, tienes un problema más serio que si saben cuál es tu testamento. ¿No lo puedo dejar en la notaría? No, la recomendación es que no lo hagas. También lo puedes dejar en un sobre sellado. Eso pasa mucho. Por ejemplo, cuando nos piden que dejemos cartas, redacciones muy específicas o instrucciones morales, les damos la recomendación que en un sobre metan el testamento y ahí metan la carta y sellen ese sobre, porque no lo podemos incluir en el testamento. Oye, y a ver, si yo pierdo mi testamento y no te lo quedaste tú, estaba en un cajón, pero se perdió porque la mudanza, porque lo que sea, ¿ya no vale? No, ahí pasan dos cosas. La primera, el notario, una de sus funciones es que él tiene el original. Siempre va a tener el original. Tú lo que tenías era un testimonio. Entonces, si lo pierdes, vas y pides un segundo testimonio. Y el notario tiene la obligación de imprimirlo. Y si ya me morí. Bueno, si ya te moriste, quien sea el albacea o quien tenga un interés jurídico o un interés legítimo, puede solicitarle al notario que imprime ese testamento porque se tiene que inscribir. ¿Y Pero cómo eso es sé un con qué tema, notario? ¿cómo sabes con qué notario? Fácil. Ya sea por medio de juzgado o con un notario, Cualquiera. sí. Cuando abres una sucesión, que es la herencia, para que me entiendan más fácil, lo primero que hace el juzgado o el notario es preguntarle al gobierno, oye, esta persona tiene un testamento y hay un registro nacional que te dice, sí tiene un testamento, está en tal lugar, de tal hora, de tal día. ¿Por qué? Porque el último es el que cuenta, aunque sea por una hora de diferencia. Como el último, o sea, puedo hacer muchos. Sí, claro, mira, poniéndome un poquito técnico, el testamento es revocable, personalísimo y de libre coacción. O sea que es tu libre voluntad. Solo lo puedes hacer tú y lo puedes cambiar las veces que quieras. Más cada septiembre podrías hacer uno nuevo. De hecho,
hay una pareja que cada año en la notaría donde yo soy titular va y cambia su testamento dependiendo de qué hijos los visitaron más durante el año. Qué raro. No, pues es que son telenovelas muy interesantes, mucho sentimiento de por medio. Por eso te digo que a lo mejor la conversación no la tiene que sacar uno. La responsabilidad es de quien va a dejar los bienes. Pero sí es importante que sepan todo esto y mejor que le compartan este video para que se enteren de todas las implicaciones legales, emocionales, racionales. Probablemente si lo escuchan cerca de ellos, les llegue ese pitazo de que tienen la responsabilidad de hacer un testamento. Y que lo hagan en septiembre, porque si no ya les va a costar el doble, el triple. No, sí, ya les cuesta un chorro más. Prácticamente, es más del doble, es Más más del del triple, doble. Pues sí, dependiendo de la prácticamente. notaría. Dependiendo de la notaría, si llegas a los 8,000 pesos, porque dependiendo de qué tan complicado es el testamento, es el valor que llega a alcanzar. Y esto quiere decir que hayas dejado muchos bienes en legados, que son cosas específicas a personas específicas. Qué complicación. Pero bueno, ya me quedó claro el tema de los testamentos. Seguramente va a haber muchas otras cosas que no entienda en cuestiones legales, pero por eso tengo a mi notario de cabecera. Muchas gracias. No, mi amor, muchísimas gracias a ti por esto.